ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Hola, hola queridos locuaces, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra emisión de su podcast favorito del mundo mundial llamado Terapia de Grupo. Yo soy Iván y pues comenzamos esta emisión saludando a nuestro querido productor Pablito, a la gente que está en cabina, nuevamente agradeciendo a nuestra casa productora Estudio 606 por su valiosa colaboración, nuestro valioso apoyo, etcétera, etcétera. Aquí cuento con unos locuaces del mundo mundial, de los favoritos que les gusta Terapia de Grupo. Terapia de Grupo. Está conmigo Chayito y Ale. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Sí. Muy contentas. Les vamos a pasar las redes sociales de una vez para que nos sigan en Facebook como Terapia de Grupo Podcast y en Instagram como terapia-de-grupo o con 3 O's al final. Ok, ¿te pasas? Sí, es que la brincó, Por eso es la dueña del podcast, es la dueña, ya decide, y la brincó. Yo lo único que les digo es que sigan esta locura a través de varias plataformas como Spotify, Google, Amazon y Apple. Sobre todo pues para que puedan escuchar, díganos qué opinan, nos propongan temas, saluditos, todo lo que dudas, manden saludos. Lo que quieran hacer aquí, todo el mundo puede hacer lo que se le dé su regalada gana. Como yo Pues sí, la brincó peor que una hermana que se casó antes que la otra, así peor. Ustedes no vieron esto, queridos locuaces, pero la Charo la brincó. Pero bueno, fíjense que pues, ¿a quién no le han hecho? Tengo una pregunta que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. ¿A quién no le han herido las acciones o las palabras de otra persona? Como que te brinquen. Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías, un colega saboteó uno de tus proyectos o tu pareja te engañó. O quizá tuviste una experiencia traumática como abuso físico, emocional, de parte de una persona que confiabas. Esas heridas pueden causar sentimientos persistentes de resentimiento, amargura, ira y a veces incluso odio. Así es, fíjate que los investigadores han definido el perdón de distintas maneras. Hay una definición ampliamente aceptada que se trata de la situación de la mala disposición hacia el ofensor por la buena voluntad. Perdonar no implica olvidar, aceptar, disculpar o negar los comportamientos hirientes. Everett Worthington, espero que lo haya dicho bien, también señaló que el perdón y la reconciliación no son la misma cosa. El perdón genera cierta motivación para reconciliarse, pero no todo el mundo lo puede lograr. También Charlotte Wildlet. Saludos a Charlotte. Habló sobre las respuestas que ocasiona el perdón y que han sido estudiadas en su laboratorio y lo define como: se trata de respuestas que una persona puede dar cuando está en una posición segura y ninguna de estas minimiza de ningún modo el mal que se haya cometido. Necesitamos cerciorarnos de que las personas que han soportado el peso de una injusticia puedan vivir libres de amenazas o daños continuos. Qué fuerte. Hoy Es hablaremos correcto. de eso y Así por eso es. tenemos a una maestra locuaz. A una mega maestra locuaz. A una querida maestra locuaz. Bueno, Cañón. sí es querida, Chisme. pero Cañón. venimos a echar chisme con nuestra queridísima maestra locuaz, que es... Carmen Díaz Galindo, que gusto tenerte Bravo. aquí. Muchas gracias. Me encanta y me divierto muchísimo por estar aquí. Ay, muchas gracias. Primero, gracias por venir, por aceptar la invitación una vez más. Ya sabes que eres súper consentidaza. Y en segundo lugar, porque pues al final del día quisimos tratar un poco este tema de aprender a perdonar, o hablar del perdón más bien, ¿no? Como en todas las dimensiones que puede haber. Claro. Porque además nos lo pidieron, pero para implicar, o sea, ¿qué implica el perdón o qué es el perdón? Ya vimos estas definiciones, pero ¿cómo lo podemos entender mejor? Mira, ¿qué les parece si yo les pregunto a ustedes? ¿Alguna vez ustedes han perdonado? ¿Alguna vez realmente han perdonado desde el corazón? Sí, ¿Sí? sí, ¿Cómo se han sentido después de que otorgan un perdón? como muy tranquila, o sea, En paz. Libres. Ok, acaban de decir, esa es la respuesta. ok. Fíjate que realmente, como tú dices, las definiciones son importantísimo, todo lo que nos produce, todo lo que nos da el saber perdonar. El grave problema es
que las personas piensan que cuando yo perdono, me tengo que reconciliar o tengo que olvidar. Que va implícito, ¿no? Ajá, y va implícito. Realmente el perdonar, inclusive de verdad, leyendo e investigando, hay estudios donde las personas pueden sanar a través del perdón, ¿no? Imagínate, yo me libero de estar cargando al agresor, al violador, ¿no? Sí. Al que me fue infiel, al que me faltó el respeto, al que me traicionó, a mi socio. Puedo hacer tantas cosas cuando yo realmente sé perdonar. Y algo que también se nos olvida, ¿no? Me decía una señora, yo ya decidí perdonar a mi violador. ¡Wow! ¿Y cómo lo hiciste? No por eso que lo perdono, no va a tener que purgar su condena, ni hacer todo lo que tiene que hacer. Pero yo quiero dormir tranquila, sin estar imaginando, y todo el día soñaba con él, pensaba con él, inclusive tuve estrés postraumático gravísimo, ansiedad, angustia, y el día que dije, ¿sabes qué? Que se haga la justicia y te perdono por haberme hecho esto. O sea, realmente qué valor para poderlo hacer, ¿no? Sí. Y así pasa también, muchas mujeres, muchos hombres viven amargados, esta es la palabra, ¿no? Resintiendo, ¿no? Porque el resentimiento tiene que ver de la palabra resentir, 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 y recordando, y entonces, o sea, dije, bueno, le echo a perder su vida a esa persona, me la echo a perder yo. Esa es una gran diferencia, ¿no? El poder entenderlo. A mí me viene a la mente, también digo, ahorita ya nos hiciste una buena reflexión del perdón. Dos cosas. La primera sería, ¿cómo aprender a perdonar? Porque yo siento que es un proceso. Oí aquí una canción que decía Fito Páez que el perdón es algo que es divino, que no es algo humano, porque trasciende. Y la otra sería, pues bueno, ¿cómo perdonarnos a nosotros mismos? O sea, que yo creo que es una parte bien compleja del ser humano. Totalmente. Fíjate que en mi consulta privada como psicóloga, tanatóloga, yo creo que algo de los conflictos que se ve a diario, que yo puedo observar y sentir, es esta falta de perdón a sí mismo, ¿no? Sí. Y de perdonar inclusive a Dios, ¿no? Al doctor, a la enfermera, a la persona que perdió la vida, ¿no? Había una señora, les platico, donde pues su esposo tenía 20 años que había fallecido y vivía enojada, y cuando empiezo a trabajar con ella me dice, fíjese que no me duele que se haya muerto, y empezamos a platicar y a platicar, y ella se dio cuenta que realmente estaba enojada con su esposo porque la había abandonada con sus hijos pequeñitos, la había metido en un problema judicial grave porque debía dinero al señor. O sea, ella, aparte de sufrir la pérdida, odiaba a la persona que había fallecido. Imagínate el dolor infligido que sentía ella, la rabia, la amargura de haberse sentido sola, sus suegros le quitaron la casa. O sea, vivió una serie de situaciones y además no podía, y además se enfermó, ¿no? De cáncer. Sí. Todo. Y cuando empezamos a platicar, y se dio cuenta que realmente el señor él no quiso morirse, ¿no? Fue una situación de un accidente que tuvo, y empezamos a ver lo que sí pudo hacer después de que se murió y todo el daño que se había hecho ella y a su familia por esa falta de perdón. Claro. Y otra cosa que tenía por ahí, ella no se perdonaba también haberse casado con él, ¿no? Entonces, fíjense cómo... O sea, ¿desde dónde venía ¿De dónde viene? Y así nos pasa a todo mundo. ¿Cuántas veces cometemos un error o nos enojamos con el marido y entonces decimos, pues él no tiene la culpa, ¿no? O le echamos toda la culpa a él y de repente decimos, creo que la culpable fui yo y no me perdono haber fallado, ¿no? Haberle permitido tantas cosas. Entonces, otro conflicto, ¿no? Entonces yo creo que sí, fíjate que es tan trillado, tan choteada la palabra, pues ya perdónalo, ¿no? Cuando realmente es algo más fuerte, como tú decías, tiene que ver con el espíritu, viene que con nuestra alma, ¿no? Para podernos conectar y poder vivir de otra manera, sin tanto odio, sin tanta amargura y con tanto resentir, ¿no? ¿Hay alguna fórmula para llevar a cabo ese proceso? Mira, yo creo que si consideramos que todos somos
únicos, irrepetibles. Cada quien vive sus procesos diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí hay un paso principal cuando nos ponemos a analizar hasta inclusive qué hice yo, ¿no? Para que me pasara esto, ¿no? Desde ahí, y quitar esa parte del enojo es algo maravilloso cuando yo dejo de esa ira, como le llaman, esa ira tóxica, ¿no? No de ira, ¿no? Sino ese enojo tóxico. Así pensé en eso. Claro. En ese enojo que no nos permite avanzar, que no nos permite mirar. Y cuando yo digo, bueno, yo tuve una responsabilidad, mi pareja tuvo otra responsabilidad, me abre otro panorama, ¿no? Entonces es asumir la responsabilidad que a mí me toca, que el otro te toca. No en un caso de violación, porque dice, bueno, pues yo... Era lo que te iba a decir. O sea, no. Hay situaciones donde tenemos que ver, desmenuzar, y yo creo que uno de los grandes pasos es cuando yo digo, yo quiero estar en paz, ¿no? Quiero mi paz, mi tranquilidad. Okay. Sí. Recordemos que ese es el objetivo principal de perdonar. Recobrar mi paz, mi tranquilidad, y seguir como cargando ese aspecto negativo, esa situación de nunca lo voy a olvidar, y el nunca lo voy a olvidar y nunca lo voy a perdonar. ¿Qué lleva? Yo les preguntaría cuando yo te digo, es que nunca te voy a perdonar, ¿qué significa, no? Que yo me estoy atando a esa persona que me hizo daño, ¿no? Y al sentimiento, ¿no? Seguirlo, como dices, resintiendo, ¿no? Tenerlo, vivirlo, porque cuando, bueno, no sé, digo, tú aquí eres la experta, digo, si no voy a decir, aquí voy a decir una cosa, ¿no? Pero cuando tú recuerdas alguna situación que te hicieron, es volverlo a vivir, volverlo a sentir y no superarlo, ¿no? Claro, y es continuamente sentirlo, y lo vamos a repetir todo el tiempo. Entonces yo creo que de lo más difícil que hemos encontrado es cuando yo no me perdono, lo que tú decías. Claro. Y cuando no quiero perdonar. ¿Es lo mismo resentimiento que rencor? ¿Perdón? ¿Es lo mismo resentimiento que rencor? Pues yo lo siento que es diferente, ¿no? El resentimiento se deriva de la palabra sentir. Estoy sintiendo el mismo, lo estoy sintiendo. O sea, cuando me pegaste, lo recuerdo, y entonces estoy resintiendo todas las veces que lo resiento. Todo el tiempo que me fuiste infiel, todo el tiempo que me ofendiste, o sea, que me golpeaste. Lo estoy volviendo a vivir ese y vuelvo a momento. sentir ese enojo, esa tristeza, ese odio, claro, ¿no? Y el rencor, ¿sabes qué? No, el rencor es como... Ya lo vas acumulando. Lo vas acumulando, lo vas sintiendo. Aparte de que lo sientes y lo estás viviendo, se queda todo el tiempo estancado, ¿no? Que no lo dejamos que fluya. Entonces yo creo que sí es tan importante el perdonar y saber perdonarnos, pero no por el eslogan barato, no por moda, ¿no? Y como tú me decías, Char, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que todos tenemos una fórmula especial de saber por dónde tenemos que trabajar, por dónde tener esta parte primero de conocimiento a sí mismo, de decir, bueno, ¿qué quiero yo? La pregunta es, ¿para qué estoy cargando tanto enojo, no? ¿Te sirve realmente cargar ese enojo, no? ¿Para qué me sirve? Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Japón, y ellos no hablan de culpa. Para ellos no existe la palabra culpa. Y es algo que a mí me gustó mucho y yo lo adopté. Para ellos es responsabilidad, ¿no? Entonces siempre te dicen, cambia la palabra. O sea, en lugar de decir, tengo la culpa, fue mi responsabilidad. Exactamente. ¿No? Y ahorita que decías de hablar sobre el perdonarnos a nosotros mismos, yo me acuerdo que, por ejemplo, hay veces, y a mí me pasó en algún momento, cuando tienes a una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Que tú siempre te quedas con la idea de pude haber hecho más, lo pude haber ayudado más, dejé de hacer. Claro. Que te sientes, y vuelvo a lo mismo, no es como con esa culpa, sino es esa responsabilidad de debí de haber siempre hecho más, ¿no? Y justo en el proceso del duelo creo que lo que menos trabajamos es esa parte de perdonarnos. Exactamente. Porque siempre te quedas con o sea, a lo mejor vas a trabajar tu pérdida, o sea, sí vas a trabajar el duelo de haber perdido a la persona que ya no está, pero no trabajas el perdón hacia ti. Exacto. Porque te quedas, y te lo digo porque yo lo trabajé muchísimo tiempo después, o sea, el tema de decir,
a ver, hiciste lo que te correspondía en el momento que te correspondía y punto, ¿no? O sea, no asumiste tu responsabilidad y la llevaste hasta donde tenía que ser. O sea, no, ya no tenía que ver contigo, pues, ¿no? Ya eran cosas diferentes. Pero creo que, o sea, ahorita que estábamos hablando justo del proceso de perdonarnos, siento que la gente en los procesos de duelo es el que menos trabaja, el perdón hacia sí mismo. Efectivamente, Ale, acabas de tocar un tema bien importante, ¿no? Si recordamos todos los procesos, digo, las etapas que hay, ¿no? Que no son lineales, que se viven en el duelo, que si hablamos de negación, negociación, de ira, depresión, y una de las etapas finales cuando podemos aceptar que ya no está nuestro ser que amamos, entonces, o que ya no está mi novio, mi esposo, mi casa, que en todos estos procesos de duelo, de pérdida. Y cuando llego a esta parte efectivamente de perdonar, ¿no? Como yo decía, de perdonar inclusive por qué se fue, por qué me dejó, a Dios, ¿no? Y perdonarme a mí, es cuando podemos lograr la aceptación, ¿no? Que es cuando encontramos la gran diferencia en resígnate, ya no está, ¿no? Cuando aceptamos es cuando realmente estamos sintiendo que ese ser que amamos ya no está y ya no sufrimos tanto, ¿no? Con tanto dolor y con tanta amargura como cuando nos resignamos, cuando no nos perdonamos. Y de verdad, como les comentaba en el consultorio, se oyen casos muy sonados en el sentido de me levanté al baño y en el momento en que me levanté al baño murió mi mamá, ¿no? O a mi hijita no la llevé al médico cuando me dio la oportunidad de estar muy de cerca con que vivimos esta situación de pandemia y con dolientes. Claro. Entonces unos me decían, Carmen fue y yo tuve la culpa por haberlo llevado al hospital, ¿no? Y llegaba otra persona y me decía, es que la culpa fue mía por no haber llevado al hospital. Totalmente. Entonces son situaciones muy complejas, como tú dices, cuando realmente analizamos y vemos que son culpas, y las culpas, recuerde que es algo que fue inventado, ¿no? Así es como más para controlar, ¿no? Por el control, por algunas religiones. Por eso, insisto, inténtenlo, cambien la palabra culpa por responsabilidad y van a ver que esta le da otro sentido. ¿Cuál es por eso te digo, asumiendo nuestra responsabilidad? Eso es maravilloso, en lugar de sentirme culpable, ¿no? Hay una película maravillosa que habla muchísimo de la culpa. Esa película en 1983 se filma con Robert De Niro, maravillosa. Es una película que fue como para mí un parteaguas poder trabajar la culpa. Se llama La Misión, ¿no? Sí, como no. Está hermosa esta película. Y el soundtrack es maravilloso. Ajá, y habla precisamente de pues véanla por favor porque aquí no me permite. No, que spoileala. Queremos nombres. Queremos el nombre. Bueno, lo bueno que no está en ninguna plataforma, pero sí está en YouTube, la pueden conseguir. Y habla precisamente, Robert De Niro es un mercenario que se encargaba de conseguir y vender esclavos, ¿no? Y encuentra alguna vez a su hermano con su esposa, engañándolo. Y Robert De Niro mata a la esposa y lo mata a él, ¿no? Entonces, ahí se desarrolla todo y finalmente también habla precisamente de las misiones de los jesuitas, maravilloso, cómo llegan a una selva de Brasil, y entonces él no se perdona, ¿no? Y se pone a cargar piedras y piedras y piedras. De verdad, véanla, porque muy bonita, muy interesante, y habla precisamente del perdón, de la culpa y de perdonarse, ¿no? Como él cumplió su condena, él tuvo que responder a las autoridades por lo que hizo, pero finalmente seguía cargando. Y nosotros aquí ¿cuántas piedras cargamos todo el tiempo? Por no perdonarnos, por una culpa, y tiene que ver, todo viene implícito. De verdad, si tú quieres recuperar tu salud física y mental, empieza por perdonarte y perdonar, ¿no? Claro. Sí. Que se oye interesantísimo. Claro. Y se Parece justo, pero no lo es, señores. No es fácil. Oye, ¿y qué pasa con esta gente que dice, yo perdono pero no olvido? Pues yo creo que aquí tenemos que ver con qué cristal lo estamos mirando, ¿no? O sea, aquí la idea efectivamente, pues no estás perdonando. La idea, fíjate, aquí es como un juego de palabras. Cuando a ti te hacen o te ofenden o te agreden o te lastiman por una situación así, pues obviamente que no vas a olvidar, pero lo vas a mirar de otro lado. Por eso te decía, es importante que también
¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo ofendí o por qué me ofendió? ¿No? ¿En qué momento inclusive hasta en una infidelidad? ¿No? Son tantas cosas que se tienen que pensar y analizar, y no nada más es que él es el culpable de que no sea feliz. Eso no existe. O sea, no podemos cargarle la culpa o la responsabilidad a nuestro esposo, a nuestros hijos, a todos de nuestra felicidad o de de no ser felices, ¿no? Y ahí tiene que ver esta forma también de culpar. De verdad, si ustedes se ponen a pensar y hagan un análisis interno de ¿a quién no perdonan realmente? ¿Y de qué les ha servido el cargar con esa falta de no perdonar, ¿no? Pero también tiene que ver, digo, ahorita me viene a la mente, no sé, no voy a decir nombres, Que eres pero bien rencoroso. que soy bien rencoroso. Pero a lo mejor hay veces que las personas te han lastimado y no es tan fácil, pero hablas de un poco del tiempo, ¿no? También, que no estás preparado, ¿no? Ok, por eso te digo, es un proceso. Recordemos que no es nada más, sabes que ya te perdono, ¿no? Y ahí te quedas. No, yo creo que es todo un proceso, todo un trabajo, que inclusive se pide una ayuda terapéutica, una forma también de ver otro enfoque y darle otro enfoque a nuestro perdón. Ya voy. Eso está interesante, sí. Ya tengo un nuevo paciente. Sí. Ahorita te doy mi disponibilidad. Ahorita vamos a tener agenda para ti, por favor. Oye, pero sí, lo que dices es interesante. O sea, hasta para perdonarnos a nosotros, podríamos ir con un especialista a que nos ayude en este proceso. Claro, porque nos enfrascamos, en este círculo vicioso de yo fui culpable, él me hizo, yo le hice, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi grande culpa, y de ahí no salimos, ¿no? Cuando vas con un especialista, un terapeuta, y te dice, un psicoterapeuta, y te dice, es por aquí, y vemos acá, y vemos que muchas veces toda la culpa son culpas irracionales, ¿no? Que no existen, o sea, ¿cómo vas a matar tú a un ser que tú amas porque te paras al baño, ¿no? O quién eres tú para detener la vida, para que no se muera su proceso de muerte en el momento que sola me levanté y se murió, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, y fíjate, ese está presente, esos miedos, esa culpa, esa frustración en el proceso de duelo. El problema es normal que nos sintamos culpables por un tiempecito, pero no todo el tiempo. O sea, no podemos cargar con algo que no existe, que lo estamos viviendo como parte de este dolor, y lo único que estamos causando es que sea más doloroso el proceso de duelo. O también podría ser que todos traemos nuestras heridas y estas cosas que nos han dolido en el trayecto de nuestra vida, y que quizás alguien venga y toque esa herida sin querer, y que nosotros entonces digamos, es que me lastimaste, es que me hiciste, es que no sé qué. Me hiciste. Tú me hiciste, y entonces a lo mejor, o sea, pues sí, el otro hizo cosas, pero tú lo estás tomando como que lo tienes que perdonar y así. Y pues no, realmente tienes que trabajar a lo mejor tu propia herida para ver qué procede. ¿No? Inclusive en sus podcasts maravillosos que hacen aquí, y hablaron alguna vez sobre las heridas de la infancia que nos impiden ser felices, ¿no? Y tiene que ver muchas veces, ¿no? Cuando en una relación de pareja alguien te abandona y entonces tú dices, por tu culpa, ¿no? Me abandonaste, me estoy sintiendo. Entonces tiene que ver precisamente y nos lleva a contactar, como tú dices, con estas heridas. Por eso es importante tener este proceso terapéutico para darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué me está doliendo tanto, no? O porque me torció los ojos, y entonces no le perdono porque el día que fui me torció los ojos, bueno, no que me torció. Me miró feo. Me volteó los ojos. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Me dijo cosas feas y nunca se las voy a perdonar. Exactamente. Y la otra persona, tú dices, ¿de qué me hablas, no? ¿De qué pasó? Entonces son nuestros me dijo gordo. O que no parecías de 28 años, ¿no? Sí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, realmente tenemos que ver qué es lo que pasa, cómo estamos sintiendo, y a lo mejor de pequeño, por ahí tú hablabas algo de nuestra niñez, nos lleva a reconectar con estas heridas de la infancia, con esos dolores, con esas parte oscura que traemos por ahí en nuestra vida, ¿no? Entonces, más que irnos a la yugular con la persona que te ofende, es
¿para qué estoy sintiendo tanto, no? ¿Realmente vale la pena? Porque además es cierto que hay personas que con todo respeto se ofenden por todo. Ajá. Y entonces es el de no te lo voy a perdonar nunca. Y dices, Exactamente. pero si nada más agarró tu pluma, ¿no? Es como lo que decía Charo, ¿no? Y lo que hemos visto en los programas, digo, de este programa que tuvimos sobre las heridas de la infancia, que nosotros hablamos o actuamos desde nuestras heridas. Ajá. Y sí, eso es algo que yo me he dado cuenta que sí, digo, pues de repente no le puedo pedir algo, no voy a quemar a mi familia, pero a lo mejor a alguien de mis progenitores no lo voy a, o sea, porque a lo mejor o sea, no le puedo pedir algo que él no lo vivió, o él actúa conforme él lo tuvo. Exactamente. Entonces, por eso te digo, es importante el detenerme en decir, ¿por qué me está doliendo tanto? ¿Por qué estoy tan enojada? ¿Por qué me lo estoy tomando tan personal, no? Claro. Si realmente pasó esto y me dijo lo otro. Entonces, o también, ¿no? Recordemos los 4 acuerdos maravillosos de Miguel Ruiz. No te lo tomes nada personal. Nada personal, sé impecable con tus palabras, no supongas, y nosotros solemos suponer todo, ¿no? Yo tengo una Ay, no es cierto. De mí no vas a estar hablando. Que yo supongo. Mi jefe me dio esta frase casi cuando yo entré a tele y me encantó porque él dice que lo aplicamos en la tele, pero se puede aplicar a la vida. Que la suposición es la madre de todas las cagadas, él dice así. Y entonces estoy totalmente de acuerdo, porque cuando supones, normalmente lo vas a regar. O sea, totalmente, y además te llevas unas historias trágicas, y es que están hablando de mí como alguien que llegó tarde, entonces ya se estaba imaginando toda la historia que iba a pasar. Bueno, sí estábamos hablando, la verdad es que sí, pero bueno. de hecho, sí, estábamos Pero hablando de Charo porque llegó tarde. No fue supuesto, aquí no fue supuesto. Trato de dejarlo ir. Ay, Pero sí, yo creo que sí nos... no, pero sí hay que pedir una Oye, disculpa, Carmen, ¿verdad? pero ¿cómo nosotros podemos brincar al otro de ese bache? Al charco Sí. del olvido, ¿no? Sí, es que que- se me quedó. Al charco del olvido. Yo creo que tiene que ver, como yo les decía, es algo muy personal, ¿no? No es, mira, paso 1, hay diferentes autores y hablan de 8 pasos para perdonar, ¿no? Yo creo que lo principal a mí me lleva, el paso número 1 sería empezar a pensar. Primero es pensar en ti. ¿Qué es lo que te está provocando ese dolor? ¿Qué fue lo que te está lastimando? Y yo creo que una segunda pregunta sería, ¿para qué sigo recordando esta situación? ¿A dónde me está llevando esta situación? Yo creo que recrear lo que me pasó, volver a sentirlo, de momento es importante, ¿no? Y cuando yo digo, híjole, ¿por qué me está doliendo tanto, no? Que Charo no le perdono, que el día que me la encontré no me saludó. Entonces a lo mejor puede ser que me recuerda algo hasta de mi infancia, ¿no? Del bullying que me hicieron y que una niñita no me hizo caso y me está doliendo. Y entonces ya estoy teniendo cuestiones que, si tú te empiezas a hacer que hiciéramos una encuesta de ¿a quién no perdonas? ¿Y por qué no? O sea, esta fulana porque anduvo con mi marido. Y realmente tú dices, ¿de quién es responsabilidad, no? ¿De la fulana que le dice tal por cual? ¿O realmente de tu marido? ¿O realmente tuya? ¿O de tu marido y tú? O todos tienen responsabilidad y cada quien asuma su parte. Su golpe. Y tú ya Cada estás quien su golpe. y tú ya fuiste y desgreñaste a la otra fulana, como dice, cuando realmente es un trabajo tuyo que tienes que ver, y con tu marido en un momento dado, porque la fulana se va y llegan otras fulanas, ¿no? Inclusive hasta ti misma, que estás siendo infiel contigo mismo. Yo siento que sí es un trabajo muy personal el poderlo analizar, detenernos este tiempo y mirar los beneficios que te produce el perdonar y perdonar. Yo creo que hay más pros, 1000 pros, cuando sabemos perdonar. ¿Y en qué forma? Y estoy diciendo, el perdonar no significa que estoy evadiendo, si es una persona que cometió un robo, una muerte, algo terrible, ¿no? Y que yo digo, lo perdono, no es para que no cumpla su condena o que la justicia haga O lo que quitar tenga la que hacer. responsabilidad en Que el se haga hecho. responsabilidad, inclusive si un socio te llegó a robar, te llegó a cometer, yo creo que él tiene la obligación de pagarte, pero tampoco te la vas a pasar odiando a durante toda la vida. Eso es lo más grave, ¿no? Claro. Y no cumplir y no confiar ya en nadie, ¿no? Que también es otro de los Y problemas. por eso dices que la gente no lo termina amargada, ¿no? Totalmente. Porque ya Exactamente. todos ves, Porque ya- me va a traicionar, me va a hacer, ¿no? Oye, por ejemplo, a los niños, ¿cómo les hablamos del perdón? Del perdón, yo creo que tendríamos que hacer inclusive hasta como un ejercicio, ¿no? Yo le decía a un niño, si ahorita yo paso
O tú pasas sin querer y me pegas, ¿no? Con tu pie. Y entonces me dices, ay, Carmen, perdóname. Y yo te digo, no te quiero perdonar. ¿Cómo te sentirías, no? ¿Qué harías tú en este caso? Finalmente yo te diría, ¿sabes qué? Pues ya no es tu responsabilidad. Sí. Yo ya te pedí una disculpa porque sin querer te pegué, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante el tener en cuenta y poderle comentar a nuestros pequeñitos lo grave que no es saber perdonar, ¿no? No por eso tampoco vamos a ser permisibles y vamos a permitir. Yo creo que sí es reconocer, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que te hizo, por qué te está doliendo tanto, tener esta plática, porque ya los niños y siempre tienen esa gran don y gran capacidad de poderte escuchar y de entender, ¿no? Si te sirve de algo que estés tan enojado, ¿qué fue lo que te hizo? Es que me quitó mi juguete favorito y no. Ok, entonces yo lo veo mucho con los hermanos, por ejemplo, ¿no? O cuando tienen un hermano nuevo, que de pronto eres el mayor, estás consentido y no sé qué, llega un nuevo bebé y entonces todo les duele, ¿no? Todo es que mi hermana me jalonó el pelo y es que mi hermana me quitó mi juguete, es que ¿no? Y entonces ellos evidentemente están como asumiendo que lo hace por lastimarlos, cuando pues es un bebé, o sea, es un bebé de 1 año que agarra y ve el juguete y lo agarra, o sea, claro. no lo hace con dolor, pues. Sin embargo, por eso te preguntaba, porque me ha tocado ver como de pronto ciertas acciones en los niños y digo, ¿cómo hacer para que esta niña no tenga el rencor sobre la hermana? Porque además es verdad que los papás de pronto, y no los juzgo porque yo por eso no soy mamá, pero es verdad que de pronto los papás son muy de, ay, ya déjaselo. Exacto, y no poder... Es que mi hermana me quitó el juguete, ay, déjaselo. Y no ponemos atención. Yo creo que la primera prueba que tendríamos, ejemplo que pudiéramos seguir es el ejemplo, ahora sí, el ejemplo que le damos a nuestros hijos, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy enojada y peleado con mis hermanos y ya soy adulto y estoy odiando a todo mundo y ofendiendo, entonces, ¿qué puedes predicar tú, no? Claro. Yo creo que el primer ejemplo se vive en la casa, cómo lo manejas, cómo lo dices, y como tú dices, tampoco puedo no darle la importancia, a ver, ¿no? Yo creo que es importante saber si es su juguete favorito, saberlo entender y puedo compartir, y tú dices, ¿cuáles juguetes sí puedes compartir, no? Y cuáles no. Mi muñequito tal, o mi Woody, o mi tal, ¿no? Mi Chewbacca, ese no se lo presto a nadie, ¿no? Claro. Pero ¿qué otra cosa sí le puedo prestar? Pero sí, yo creo que es darnos ese tiempo de poderlo sentir, ese tiempo de escucharlos y saber por dónde debo de perdonar. Yo siempre considero que lo mejor es tener ese contacto con nosotros, pero cuesta trabajo, ¿no? Conectar. Escuchamos a nuestras parejas, a nuestros vecinos, pacientes, novios, amigos, clientes, todo. Y realmente no nos escuchamos a nosotros. Y ahí surge un conflicto. Entonces, ¿cómo vas a perdonar si no estás en contacto contigo? Un autoexamen, ¿no? Y yo creo que también eso es difícil, ¿no? Es como verte en el espejo porque ves el error o ves hasta dónde te han lastimado, pero también has lastimado, ¿no? Esa es otra cosa también bien importante, ¿no? Justo de eso iba a preguntar, ¿no? O sea, Ay, también ahora hacernos responsables de cuando nosotros lastimamos y pedir perdón. Y pedir ese perdón, Perdón. pero Eso con sí, conciencia. Muchísima gente que no sabe Porque, pedir exacto. perdón. Sí. Claro, y viven enojados todo el tiempo y todo eso. Bueno, pues ya, perdóname. No, o ya pasó, simplemente ya. es pues así soy. Claro. Soy Y sin dices, filtros, ¿verdad? Entonces... es que yo no tengo filtro y por eso te dije estúpido. Pero O sea, ese ya es otro tipo de comunicación agresiva, ¿no? Totalmente Tendremos que buscar... pasivo-agresiva. Ajá, porque yo estoy agrediéndote, en lugar de decirte tu cabello te quedó horroroso, espantoso, ¿no? Cuando realmente te puedo decir en una forma asertiva, oye, ese color de cabello no te queda, ¿no? Claro. Que no es el caso de ahorita, ¿verdad? Así. Te ves muy bien para tus 48, híjole, sí te afectó la edad, No, la lo que pasa es que enfermedad. cuando pedimos a veces perdón, no le tomamos la importancia, o sea, no, si la otra persona nos dice es que me hiciste sentir así asado, ya se dice, sí, ya, perdóname, ya. Sí, También ya, como ya, que ya pasó. yo creo que no O le sea, damos el no, peso, ¿no? A esa palabra, claro. ¿no? El perdón, porque luego, como dices tú, ¿no? Sí, te perdono, ya. pero no vemos el impacto que lo que la otra persona está haciendo para pedir una disculpa, oye, lo siento, ¿no? Ok. Yo soy una persona, digo,
en mi vida profesional no, pero en la personal soy muy mal hablado. Entonces de repente se me puede salir que te diga un güey o algo así, ¿no? Y ay, perdón. Entonces yo creo que también a lo mejor es esa parte, ese tacto que no tenemos que a lo mejor parece, ay, pues no tuvo, pues me pidió perdón, pero es algo muy simple. No, a lo mejor es un trato con la persona. Yo en este tiempo que llevo, digo, y lo hablo de forma personal, porque yo en este tiempo me ha costado pedir perdón. Y pedirlo. Por eso está enfermo. O sea, porque por eso está enfermo. Dije estaba. No, pero por eso estaba enfermo. Ahora se va a sentir y hay que pedirle perdón por decir. Ay, vamos otra vez, Rosario. Ya estoy harto ya. De mí no van a estar hablando. Perdón, hijo, te entiendo. Si ustedes vieran, queridos locuaces, el chat de terapia de grupo. Algún día publicaré. El chat un- secreto de terapia. Yo vi el caso Bueno, te ha de costado. la víctima. ¿no? Pero sí me ha costado y a lo mejor la gente no ve y decir, chin, perdón. O sea, de verdad, ese proceso, a mí la palabra perdón para mí tiene un peso muy fuerte porque yo no sabía pedir perdón. Sí, me ha costado, la verdad. Se requiere de mucha humildad, de mucha honestidad, de mucha conexión contigo, ¿no? El reconocer que te equivocaste, wow, ¿no? Y hay por ahí 2 o 3 narcisistas, ególatras que es muy difícil o imposible que Que ellos pidan reconozcan perdón, claro. un error, ¿no? Y yo creo que sí hablaría de cosas maravillosas y de cosas que se modifican en el momento en que aceptamos que nos equivocamos. Y el pedir perdón es una palabra maravillosa que sale de tu alma, de tu corazón, ¿no? Fíjate, me viene a la mente los papás, porque los papás, yo he visto muchos que qué difícil es pedir perdón a sus hijos. Chin, me equivoqué, chin, la regué. O sea, no, yo soy el papá y por eso yo creo que tal vez, y como lo hemos ahorita hablado, tú traes cosas de tu infancia porque dices, tan fácil hubiera sido un perdón. Uh-huh. Digo, yo recuerdo que, bueno, voy a quemar esta historia, pero en la escuela un alumno Queremos nombres. Sí lo puedo decir, pero en la escuela un alumno dio un balonazo cuando... ¿Cuál escuela? Bueno, solo a mis escuelas, es que ya saben que, bueno, locuaz da clases. Entonces, en una escuela un alumno, cuando yo estaba recién operado, me dio un balonazo y me dio la herida. Y yo me súper enojé y lo regañé y lo mandé a dirección. Obviamente no le hicieron nada. Pero este alumno volvió a reencontrarse conmigo el semestre pasado en clases y me dijo, profe, te quiero decir una cosa. Le dije, ¿qué? Perdóname. No sabía que estabas tan mal y perdóname. Le dije, eso era lo que necesitaba, oír un perdón de tu parte. No más. Claro. No a lo mejor alguna represión, alguna situación, no. El oír un perdón. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando yo pido perdón y me dicen, no te perdono? ¿Qué tal? Pues es su tema, ¿no? Yo tendría que ser su tema, ¿no? O sea, fíjate qué interesante cuando un padre, que a lo mejor fue un padre violento y reconoce en esta parte, si pensamos lo que nos decía Beth Hellinger, no hay padres buenos ni padres malos, solo hay padres, ¿no? Así es. Y de repente tienen. se equivocó el papá y llega a pensar y dice, oye, yo creo que fue muy violento contigo, perdóname, hijo, y te lo estás diciendo de verdad. Y el hijo le dice, no te perdono, y hazle como quieras. ¿Qué pasa? Claro, muy doloroso. Y no lo superas, ¿no? Ayer, ¿sabes qué? El problema, si era del papá, pasa a ser del hijo. Así es. En automático, ¿no? Porque el papá ya cumplió. O sea, ya no es su responsabilidad y pasa a ser del hijo. La decisión. No puede estar tampoco todo el tiempo pidiéndole un perdón y discúlpame o hablándole desde el corazón. Yo creo que también tenemos que entender y no abusar de esta parte. Si tú ya me pediste una disculpa o tú ya me pediste, por favor perdóname, yo te digo no te perdono y me voy a utilizarlo como una forma de chantaje emocional, ¿no? Y aparte ese proceso de análisis, ahorita que veo, recuerdo una persona, es un familiar muy, muy cercano mío, que su mamá le pegaba mucho. Híjole, sí queremos, ¿no? Ale, no es cierto. No, pero su mamá le pegaba mucho de niño, mucho. Su mamá muere y años después, un día se topa y me dice, ¿qué crees? Ahora entiendo, yo le tenía mucho resentimiento a mi mamá porque me pegaba, pero ya entendí que lo hacía porque me amaba. Y le dije, qué fuerte que lo entendió después. La forma que ella era muy recta porque sabía que también se le iba a salir del redil y como ella era de tremenda. Dice, ella me limitó mucho y nunca me di cuenta que lo hacía con todo su amor
Y yo siempre pensé que era al revés. Pero qué triste, bueno, ya lo trabajó, pero que no se dio cuenta y no se lo pudo externar. Claro, Y ya que su mira. mamá está, Claro. ya pues ya no está, ¿no? Sí, por eso te digo que es importante en vida, ¿no? Poderlo... Hay una palabra que me encanta que lo oí que una paciente me decía, ¿no? ¿Qué tan responsables somos afectivamente? Porque decía, tengo un novio que se enoja conmigo por todo, ¿no? Entonces, por cualquier cosa, y yo le pregunté, pues, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estás tan enojado todo el tiempo? Ajá. Y él realmente ya no tenía ningún motivo para decirle, la cuestión era como un chantaje emocional, ¿no? Y me dijo, Qué termino con esta persona porque no tiene ninguna responsabilidad afectiva. Así como somos responsables con el medio ambiente, responsables con Sí. nuestro trabajo, aquí la pregunta también sería, ¿qué tan responsable efectivamente somos? ¿no? Totalmente. Claro. Ujú. Si Sí, estás buscando un totalmente. pretexto y estás culpando y estás peleándote y llega el momento en que tú es como, ¿para qué, no? ¿Para qué Totalmente. estoy peleando? Está bien Mucha bueno. visita. Está el muy chisme, bueno este pero- tema. Creo que vas a tener otra paciente. Ay, Creo que ya vamos a ver, ya saben, aquí Estoy Entonces, no fue analizando. pedrada, pero vayan haciendo sus citas. Sí, creo que sí. Vamos a pasar a nuestra gustadísima ¿Cómo? sección. Gustadísima sección. Vamos a pasar a nuestra sección. Esa que se llama Lo que no sabía que ahora sé, que ya te ha tocado en varias ocasiones, por fortuna. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, tú estás Tú, Tú, Charito, que llegas. ustedes, no. Tú, te estamos dando Llegué la tarde, palabra soy el día la de hoy. última, no, Tengo que llegar tarde. aguanto Solo vara. por esta vez. Ahora resulta. Ahora Me resulta. disculpo. A ver, esta me encantó. La gente piensa que con el perdón viene la reconciliación. Y no necesariamente. A ver, o sea, podemos perdonar porque al final es un trabajo que estamos haciendo por nosotros, Claro. pero de ninguna manera implica que la otra persona no asume la responsabilidad sobre lo que nos hizo y sobre todo lo que nos provocó, ¿no? La emoción que nos provoca. Entonces creo que por eso me gustó mucho esa idea y es con la que yo me quedo. ¿Tú? Ivancito. Tú, Charito, no, tú, Charito. Te vamos a dar- Muchas gracias, Ivancito. ¿Para qué es que te quiero perdonar? Porque ya está tarde. Gracias por perdonarme, gracias. Vayan a terapia. Hay que preguntarnos por qué me está doliendo tanto esto que pasó y para qué cargo tanto enojo. Dos Me lo preguntas robaste. básicas. Ay, qué bueno que pasé antes. ¿Qué pasa? Ya. A ver, tú. Pues yo creo que algo bien importante es que a veces no perdonamos o actuamos por lo que vivimos en nuestra infancia. ¿Qué tanto tiene que ver, ojo papás, qué tanto tiene que ver lo que ustedes nos marcan Y el desde la ejemplo, infancia? El ejemplo que nos que dan. nos dan Pasa a ser responsabilidad del hijo, ¿eh? Tampoco podemos estar culpando al papá todo el tiempo. todo el tiempo, ¿no? Aparte de una importante es la madurez emocional consiste cuando yo dejo de culpar a mis padres por lo que me pasó en mi infancia. Totalmente. Sí. Y ese ya es un trabajo propio. Ajá. Carmen, ¿tú En con qué te terapia. quedas? Yo me quedo con algo maravilloso, que el perdonar te devuelve la salud y perdonarnos nos sana. Esa sí me llegó. Ajá, exactamente. Perdonarnos nos sana. Y que también un regalo que le damos a nuestra alma para nosotros mismos es cuando pedimos perdón de corazón, ¿no? Sí. Si la otra persona no me quiere perdonar, ya es asunto de él, ¿no? Ya pasa a ser. Pero cuando yo realmente perdono y pido perdón y me perdono, estoy sanando física y emocionalmente. Bueno, chicas, este es un momento para que me pidan perdón. Está bien. Como por... No es cierto, queridos locuaces. Está bien. Pero un Qué chiste. gustazo volverte a tener aquí en el podcast, Carmen. De verdad, encanta. tú sabes que eres bien querida, la verdad te queremos Sí. un montón. Ay, Ya tienes 2 nuevos pacientes, lo cual Y eres también muy me da paciente. muchísimo gusto. Es muy paciente con Cuéntanos en dónde te nosotros. podemos encontrar. Me pueden encontrar en las redes sociales, estoy Sí. como en Facebook como Carmen Díaz Galindo. Tengo una página de Coach Beat Psicología, donde ahí están unos teléfonos, ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto por Facebook, por Messenger, me mandan mensajitos y ahí estoy atendiendo con mucho. Me tardo a lo mejor 3 días o 40 días, no es cierto. Pero no importa. Pero sí contesto. Ok. Sí contesto y con muchísimo gusto. Al contrario, de verdad a ustedes no saben cómo me dan alegría y vida y el poder estar con ustedes y sabiendo que tienen un programa maravilloso. Ay, muchas gracias. Que mucha gente lo sigue, los veo, programas esperemos. buenísimos, invitados maravillosos, temas de súper
moda, ¿no? Súper Muchas gracias, muy sí. cool, todos los temas y de actualidad. Gracias. Mil a todos. gracias. Gracias, gracias, por ser una Tiempo, querida gracias. maestra locuaz. Sí, sí, de las favoritas. Muchísimas gracias. Pues, Y les pasamos vámonos. nuestras redes sociales. Les recordamos en Facebook estamos como Terapia de Grupo Podcast y en Instagram como terapia-de-grupo OO con 3 O's al final ya. Otra vez me salto, ahora viene Vámonos. santo. Perdón, Bueno, aquí agradeciendo Es que su no sé- atención. Es la dueña Y del podcast. es del dueño del podcast. Bueno, pues aquí cada quien hace lo que quiere. Entonces, pues yo agradezco al Estudio 606 nuevamente, nuestra casa productora, a Pablito y a ti todos en cabina por el apoyo. Así Acá es. también por el apoyo que tienen. Dani. Aquí a Dani. Entonces, Escúchenos agradeciendo. en Spotify, en Amazon, en Apple, en Google. Búsquenos próximamente este año. Vamos a mejorar un montón de cosas, así que esperen sorpresas de la terapia de grupo. Lo prometemos. Podemos despedirnos. Charo, tu frase. Ah, Querida, bueno, recuerden despido. que hoy podemos ser mejores personas de lo que fuimos ayer. Eso. Yo les diré, queridos locuaces, vayamos a terapia. Vayan a terapia ahora Claro, también. sí. ahora No con dejen Carmen. de escuchar estos programas bellísimos porque eso te mueve muchas cosas. Ah, ¿no? sí, me parece Que eso te perfecto. mueve y te invita realmente a cuestionarnos si estamos bien. Muy bien, Maravilloso me el encanta. programa. Muchas gracias, Gracias. Carmen. Recuerden, chicos, que nuestra única responsabilidad en este mundo y en esta vida es que venimos a ser felices, así que hagan lo propio y trabajemos en nuestra felicidad, que no es responsabilidad de nadie más. ¡Vámonos, Pablito! Adiós. Esta fue una